Bueno, señores, la verdad es que el 2022, en términos políticos, no fue tan discutido como la economía. Sin embargo, se dieron eventos importantes. Desde el punto de vista nuestro, el evento más importante, porque configuró el escenario político nacional y a partir de ahí se diseñó una serie de elementos, fue la escogencia de Abel Martínez en una jornada del PLD. ¿Por qué eso se constituyó para mí en la noticia más importante en términos políticos? Bueno, primero porque se escogió un candidato que no estaba escogido y serían ya, desde el punto de vista de la percepción de la gente y de la virtualidad, 3 candidatos. Luis Abinader, que aunque no ha dicho que va, pero hay una creencia generalizada de que sí va. Leonel Fernández, por la fuerza del pueblo, que no ha dicho que va, pero todo el mundo sabe que es el candidato oficial, y Abel Martínez. Y entonces, con Abel Martínez también se inicia un proceso, quizá la gente no lo ha visto, pero se inicia un proceso en esa organización política para la sustitución de un nuevo liderazgo. Es decir, ahí hay una lucha entre la emergencia de un nuevo liderazgo y el viejo liderazgo partidario. Y se expresó ahí en esa elección, lo cual es importante para los fines, no solamente del 24, sino para los fines del 28. Hay otro elemento ¿No sería, Luis, mejor hablar de precandidatos? Bueno, sí, lo que pasa es que legalmente. Eso de precandidato es un eufemismo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que quiénes son los candidatos de todos los partidos. Aunque oficialmente, porque según la ley electoral debe ser en octubre la escogencia a través de... Ni siquiera son precandidatos. No, ni siquiera, no. No, porque la ley de partidos señala de que en julio se abre la precampaña, no la campaña. La precampaña. De julio y en octubre Sí, es que se eligen los candidatos. Sin embargo, todo el mundo sabe ya de antemano que nadie en la fuerza del pueblo le va a hacer sombra a Leonel. Nadie en el PRM osaría discutir la posibilidad de una repostulación de Luis Abinader y ya todos los sectores se han puesto de acuerdo en el PLD para que sea Abel Martínez. La población lo ve como ya candidato. ellos son los 3 candidatos. Ok. Lo cual va a implicar lo siguiente. Fíjense que hasta la escogencia virtual de Abel Martínez había, y todavía los hay en cierta medida, una polarización entre 2 personas, entre Luis Abinader y Leonel Fernández, que era que regenteaba en el escenario político electoral de ese momento. Abel Martínez es la primera vez también, y eso hay que acotarlo en el 2024, del 2022, que un partido político como el PLD está rezagado con su candidato o escoge un candidato que está en tercer lugar. Es la primera vez en mucho tiempo que eso se ve, Radamés y Agustín. Pero las encuestas dicen eso, que está en tercero. Bueno, las últimas encuestas. Todo lo que se indica, al parecer, todavía las potencialidades de Abel Martínez no se ha desarrollado y por vía de consecuencia, al entrar último en lo que tiene que ver con el escenario político electoral, lleva una desventaja con relación a los otros candidatos que ya están consolidados en posicionamiento, lo cual le asegura que el hecho de estar en tercer lugar no significa, para mí, que se va a quedar ahí, porque apenas vamos a comenzar el año 2023 en perspectiva de una conflagración entre 3 candidatos. Eso evitaría de antemano que una polarización, porque es más fácil en un escenario polarizado irse en la primera vuelta. Es decir, hay 2 contendientes. Se puede ir en la primera vuelta. Se está hablando con alguna fuerza, Luis, de un bloque progresista. Se va a dar muchísimos bloques en torno a candidaturas. Se va a desarrollar en perspectiva en el 2023. Y creo que
el mecanismo que usó el PLD para escoger su candidato fue certero. Lo que no se ha visto es la intensidad con que ellos originalmente partieron para hacer su jornada interna, la intensidad posterior, como que ha bajado. Hay otro elemento en el 2022 que hay que hacer mención, y es la falta de voluntad de parte de la Junta para detener campañas electorales a destiempo, lo cual de alguna manera se traduce en una falta de institucionalidad. Es decir, O débil institucionalidad. o una débil institucionalidad y falta de vocación, hay que decirlo, de parte del organismo rector a los fines de contener una campaña que a todas luces no le conviene al escenario político electoral. Hay otro elemento también, desde el punto de vista institucional, que sucedió en el año 2022, que fue la aprobación de la aprobación de la ley que tiene que ver con la descentralización y la regionalización territorial. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, lo que supone en esta ley una preconfiguración de la presencialidad del Estado, de la necesidad de la captación de la información y, por qué no, de la redistribución del poder en materia local de lo que es la política doméstica. Pero es decir, lo más importante de esa ley, Luis, me excusa la interrupción, es el empoderamiento de los gobiernos locales o los municipios de la gestión del territorio y el uso de suelo y los asentamientos humanos, bajo la supervisión y la rectoría del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. eso va a implicar una redistribución de poder local. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces yo creo que eso en el 2022 en términos políticos fueron lo que más llamaron la atención, ¿verdad? Y obviamente hay que tomar también, Radamés y Agustín, que todavía en materia de política interna el tema haitiano sigue influyendo en materia de política interna. Es decir, el debate, la discusión en materia política del asunto haitiano está pendiente. Quiero complementar algo con relación a la ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Y es que previo a eso se aprobó otra ley que tiene que ver con las regiones únicas de planificación. El país fue dividido en 10 regiones únicas de planificación. Porque en esa materia el país todavía, porque la ley no se ha empezado a implementar, tenía un desorden. O sea, tú le preguntabas a Salud Pública en cuántas regiones tú tienes dividido el país. Salud Pública la tenía dividida en 18 regiones. Tú le preguntabas a Educación y te decía en 22 regiones. Entonces, lo que se quiere con la Ley de Regiones Únicas de Planificación es que todos los ministerios hablen de esa y se dividan solamente en esas 10 regiones únicas de planificación de manera homogénea. Eso conlleva a la utilización óptima de los recursos disponibles, ¿verdad? Así mismo. Hay otro elemento también, hay otro elemento que hay que destacar, y es que a mitad de año, a través de la mesa electoral, de lo que es la Comisión Económica y Social, ¿no? Consejo Económico. Consejo Económico y Social, aprobó 41 medidas que se consensuó. Artículos de una nueva ley electoral. La ley del régimen electoral. Y entonces resulta que el 22, 23 de diciembre el Senado, lo cual está pendiente todavía de discusión en la Cámara de Diputados, aprobó una ley de régimen electoral distinto a los acuerdos consensuados ya. Y eso ha originado una discusión con la sociedad civil y eso hay que ponerlo como dentro del marco de lo que fue el año 2022. Sí, hay dos temas que han generado mucho debate, que es el tema de los fideicomisos, ¿verdad?
y en segundo lugar, la reforma a la ley del régimen electoral, que fue aprobado en el Senado, pero está en discusión en la Cámara de Diputados. Yo creo que tú mencionabas fuera de cámara un Twitter de Yanessi Espinal. Ya eso es en perspectiva, es decir, para el 2023, Radamés y Agustín, ¿cuáles son las perspectivas que hay en términos electorales? Yo voy a señalar lo siguiente. Sí. Evidentemente estamos volviendo al tripartidismo, porque en las elecciones pasadas regresamos al bipartidismo. Sí. PRM, PLD, pero ahora estamos en el tripartidismo, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Entonces, en las encuestas que hemos tenido acceso, es evidente que el actual presidente está muy por encima de los dos candidatos restantes. Entonces se da una primera lucha, una primera batalla entre el segundo y el tercero, en este caso entre Leonel y Abel. ¿Quién disputará a Luis Abinader? Aunque no es un candidato oficial, pero de hecho luce que será el candidato del PRM, por una serie de factores. No lo impide la Constitución permite 2 periodos consecutivos, no luce que en el PRM haya en este momento otro dirigente que pueda ser candidato. No ha emergido ninguna figura. Ninguna figura que pueda disputarle el liderazgo a Luis Abinader. Hay que señalar que este es un gobierno que ha sido valorado muy positivamente como uno de los gobiernos más transparentes desde Juan Bosch para acá. Y el ejercicio de la economía, como hemos visto, pues ha ayudado mucho a proyectar a Luis Abinader como una figura importante para las próximas elecciones. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas? Eso lo veremos en el próximo segmento. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa.